Episodio 8. La Sanukiyot, luz en la oscuridad. Al-Bilbili, soy Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy os hablaré de la Sanukiyot, esas lámparas sagradas que pudieron iluminar las casas de nuestra judería durante la festividad de Hanukkah, y cuyos fragmentos han sido encontrados entre las ruinas del Barrio Nuevo. 4 son los ejemplares de Sanukiyot que se han hallado en las excavaciones de Calatayud. Únicamente la comunidad judía hace uso de estas lámparas ceremoniales, por lo que localizar este elemento entre el ajuar cerámico de una vivienda permite determinar que se trataba de un hogar judío. La festividad de Hanukkah. Al-Bilbili, la festividad de Hanukkah, que se prolonga durante 8 días, conmemora la purificación del Templo de Jerusalén en el año 165 a.C. por Judas Macabeo. Voz de Rabí Abraham ben Isaac, maestro de la sinagoga. Cuando los griegos profanaron nuestro templo, Judas Macabeo y sus hermanos lucharon por recuperarlo. Al purificarlo encontraron aceite sagrado para encender la menorá, pero solo había para un día. Milagrosamente ardió durante 8 días, el tiempo necesario para consagrar aceite nuevo. Al-Bilbili, esta festividad pudo celebrarse en todas las casas judías de Calatayud, como en todas las de Sefarad, recordando el milagro de la luz que no se extinguió. Voz de Esther Bat Salomón, madre de familia. Cada año cuando llega Hanukkah preparamos nuestras Sanukiyot. Las colocamos en un lugar visible junto a la puerta de la vivienda para que todos puedan ver la luz del milagro. Después de la puesta del sol encendemos cada noche una lámpara más, la Sanukiyot de Calatayud. Al-Bilbili José Luis Cebolla, arqueólogo que estudió estos hallazgos, pudo documentar 4 ejemplares de Sanukiyot en las excavaciones del Barrio Nuevo. Voz de José Luis Cebolla, arqueólogo. Las Sanukiyot que encontramos pertenecen a 2 tipos muy similares, pequeños candiles cerámicos de pellizco, alineados unos junto a otros y colocados sobre un soporte rectangular y macizo de caras generalmente planas. Al-Bilbili, la Sanukiyot cuenta con 8 pequeñas lámparas y una novena o chamás de mayores proporciones de la que se toma la llama para encender las restantes. En la 8ª noche de Hanukkah todas aparecen iluminadas. Voz de Salvador Melguizo Aisa, director de excavaciones. Las 2 primeras Sanukiyot aparecieron en sendas estancias en las unidades de incendio y destrucción que las rellenaban. Por lo tanto, su cronología no ofrece ninguna duda, tiene que ser anterior a la destrucción sufrida en el verano de 1362. Descripción de los hallazgos. Al-Bilbili, cada una de las Sanukiyot encontradas pudo tener características particulares que nos hablan de las familias que las usaron. Voz de Francisco Javier Ruiz Ruiz, arqueólogo del equipo. La Sanukiyot número 1 conserva 4 pequeños candiles de pellizco colocados directamente sobre un soporte rectangular. El conjunto está cubierto parcialmente con un barniz vidriado melado. Al-Bilbili, la segunda Sanukiyot, pudo ser más elaborada con decoración que podría tener significado religioso. Voz de David Ben Abraham, artesano ceramista. La Sanukiyot número 2 tiene la superficie esmaltada en blanco y decorada en verde manganeso con motivos geométricos lineales. A ambos lados del pico de la cazoleta se representan motivos oculados, quizás alusivos a los ojos de Dios, Señor y luz del universo. Al-Bilbili, las piezas comunes y vidriadas pudieron ser producciones locales, mientras que las esmaltadas y decoradas en verde, manganeso eran obra de los alfares de Teruel. Paralelos en otras juderías. Al-Bilbili, las Sanukiyot de Calatayud no estaban solas. En otras juderías de Sefarad se han encontrado lámparas similares que nos hablan de una tradición común. Voz de Isaac ben Jacob, comerciante que viaja por Aragón. En Teruel también se han encontrado restos de 3 Sanukiyot en las excavaciones de la plaza de la Judería y cerca del Torreón de Ambeles. Los alfares turolenses fabricaban estas lámparas para todas las juderías de la región. Al-Bilbili, las Sanukiyot de Calatayud pudieron mantener mayor semejanza formal con los restos aparecidos en la calle Coso de Zaragoza, donde se encontró un fragmento en un nivel datado entre fines del siglo XV e inicios del XVI. Voz de Moisés ben Salomón, rabino viajero. También en Tudela, en Navarra, se han hallado Sanukiyot similares, algunas al parecer de procedencia turolense. Y en Lorca, en el Reino de Murcia, se han encontrado ejemplares datados en el siglo XV. La luz de Hanukkah brillaba en todas las juderías de Sefarad. La vida familiar durante Hanukkah. Al-Bilbili, durante los 8 días de Hanukkah, las casas judías de Calatayud pudieron llenarse de luz, oración y celebración familiar. Voz de Rachel Bat Isaac, abuela de familia. Cada noche de Hanukkah reunimos a toda la familia. Los niños esperan con emoción el momento de encender una lámpara más.
Cantamos las bendiciones, contamos la historia del milagro y los pequeños juegan con sus peonzas. Al Bilbili, la Anuquillot debía colocarse en un lugar visible junto a la puerta de la vivienda para que todos pudieran ver la luz del milagro y recordar la victoria de la fe sobre la opresión. Voz de Jacob ben David, padre de familia. Cuando encendemos nuestra Anuquillot, no solo recordamos el milagro del templo, también recordamos que la luz siempre puede vencer a la oscuridad, que la fe puede superar la adversidad. Es una enseñanza que transmitimos a nuestros hijos. El contexto arqueológico. Al Bilbili, el contexto arqueológico de estos hallazgos nos habla de vidas interrumpidas bruscamente por la guerra. Voz de Carmen Jiménez, arqueóloga. Las dos primeras Anuquillot aparecieron en las unidades de incendio y destrucción. Esto significa que estaban siendo usadas por familias judías cuando llegó la destrucción del verano de 1362. Las otras dos se encontraron en el basurero que cubre las estructuras. Al Bilbili, teniendo en cuenta que las condiciones materiales de vida de las comunidades cristiana, musulmana y judía en este periodo no permiten distinguir a cada una por el uso de diferentes cerámicas, solo un ítem particular y exclusivo puede hacerlo. Voz de José Luis Cebolla, arqueólogo. Únicamente la comunidad judía hace uso de estas lámparas ceremoniales. Por eso, cuando encontramos fragmentos de Anuquillot en una vivienda, podemos determinar con certeza que se trataba de un hogar judío, la luz que sobrevive. Al Bilbili, aunque las casas del Barrio Nuevo fueron destruidas, aunque las familias tuvieron que huir o perecieron en la guerra, la luz de sus Anuquillot pudo sobrevivir en la memoria. Voz de Luna, descendiente sefardí en Salónica, siglo XVI. Mi abuela me contaba cómo en Calatayud encendían las Anuquillot cada Hanukkah. Aunque ahora vivimos lejos de Sefarad, seguimos celebrando la festividad. La luz del milagro viaja con nosotros a donde vamos. Al Bilbili. En el Imperio Otomano, en el Magreb, en los Balcanes, los descendientes de los judíos de Calatayud pudieron seguir encendiendo sus Anuquillot, manteniendo viva la tradición que comenzó en el Templo de Jerusalén. Voz de descendiente moderno. Hoy, cuando encendemos nuestras Anuquillot, recordamos no solo el milagro del templo, sino también a nuestros antepasados que las encendieron en las casas de Calatayud. Cada llama es un hilo que nos conecta con ellos. Dirección y producción Javier Bona.